Hola a todos, esta es la lectura número 26 del libro Revelación siglo XXI. Dos dioses, dos reinos, dos Cristos, el libro de la verdad, escrito por Jesús Agudelo. Si te están gustando estas lecturas, dale me gusta, suscríbete, activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones cuando subimos un nuevo video y no olvides visitar el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz. Hoy continuaremos en la página 352. El Cristo de las iglesias es el hijo de perdición porque es hijo de la bestia, el Dios de los judíos. Y el hijo de la bestia, el Dios de los judíos, es Satanás. Y Satanás solo puede servir para perdición. Con el concilio de Nicea finalizó el quinto de los 7 reinos de los reyes de la tierra, que duró desde cuando Jesucristo dijo que ahora venía el príncipe de este mundo, que nada tenía en él, hasta el concilio de Nicea. Con la firma de lo acordado en aquel concilio, finalizó el reinado representado por el hierro en la estatua de Nabucodonosor. Estos eran los 5 reyes que ya habían caído cuando Juan recibió la profecía en su visión apocalíptica, y después de Nicea comenzó el reino representado por el hierro mezclado con barro, y ese sería el reino que es el sexto de los reinos de la tierra, sobre los cuales se sienta la gran ramera. Y así como el quinto de estos 7 reinos había sido la continuación del cuarto, donde el rey había sido la bestia, el sexto será la continuación del quinto, donde el rey es Satanás y está representado por el hierro en la estatua de Nabucodonosor. Solo que esta vez, y como resultado de lo acordado en Nicea, donde decretaron que el Hijo del Dios de los judíos era Jesucristo, hicieron uno solo de Jesucristo y Satanás. Unieron a Dios con el diablo. Además, hicieron nuevamente prisionero a Jesucristo del pueblo judío, y ese es el reino que perdura hasta hoy. Daniel 2:41. Y lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. Este versículo testifica que este sexto reino es un reino dividido entre el hierro y el barro cocido de alfarero. Usted que lee y yo que escribo sabemos que la representación del hierro en la estatua de Nabucodonosor pertenece a la horrorosa bestia con dientes de hierro que lo desmenuza todo y que al mismo tiempo es el Dios de los judíos, el progenitor de Satanás, que hasta día de hoy es adorado como Dios en todas las rameras de la tierra, las iglesias cristianas. O sea, que la bestia continúa reinando en este sexto reino, al igual que lo hizo también en el quinto, porque la parte de hierro en este sexto reino es la bestia, el Dios de los judíos. Por lo tanto, el barro cocido de alfarero sería el nombre de Jesucristo que le pusieron a Satanás para engañar a los moradores de la tierra, haciéndoles creer que la bestia, el Dios de los judíos, era el Padre de Jesucristo, y darle inicio al sexto reino de la tierra, sobre el cual se sienta la gran ramera. En las escrituras, el barro es la figura de los descendientes del Adán formado del polvo de la tierra, o sea, que los hijos de los hombres. Pero, ¿por qué barro cocido de alfarero? Veamos lo que es un alfarero. Jeremías 18:1. Palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo: levántate y vete a casa del alfarero, y allí te haré oír mis palabras. Y descendí a casa del alfarero, y he aquí que él trabajaba sobre la rueda, y la vasija de barro que él hacía se echó a perder en su mano, y volvió y la hizo otra vasija, según le pareció mejor hacerla. Entonces, un alfarero es un artesano que forma vasijas u objetos de barro, y según este relato, mientras el barro permanezca en las manos del alfarero, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que, como el barro en mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En un instante hablaré contra pueblos y contra reinos, para arrancar y derribar y destruir. O sea, que el Dios de los judíos manipula a su antojo los hijos de los hombres, el barro, para que éstos hagan lo que él quiere hacer. Por eso arrancó, derribó y destruyó la doctrina de Dios traída por Jesucristo a este mundo
con lo acordado en Nicea, e hizo extinguir a los cristianos primitivos a manos de los cristianos post-Nicea, que conforman el sexto monte que pertenece al sexto reino de los reyes de la tierra. Daniel 11:3. Se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los cuatro vientos del reino, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Jesucristo levantó su reino en la tierra haciendo su voluntad, porque contradijo todo lo que había establecido en la tierra el Dios de los judíos. Pero con lo acordado en el concilio de Nicea, los descendientes del reino de Jesucristo no solo fueron quebrantados, sino exterminados a manos de los judíos cristianos, creados por la Iglesia Católica que fue parida en Nicea. Por eso dice esta profecía que el reino del rey valiente que fue arrancado será para otros que no son sus descendientes, porque los judeocristianos que se apropiaron de las enseñanzas de Jesucristo no son los descendientes del reino levantado por Jesucristo, y por eso Jesucristo está representado en el sexto reino con el barro cocido, porque al barro cocido es imposible cambiarle la forma o unirlo con el hierro. Por más que hayan expedido decretos, por más que hayan hecho alianzas entre gobiernos, por más que los chacales aúllen desde los púlpitos de las rameras de la tierra, diciendo que el Hijo del Dios de los judíos es Jesucristo, porque las mismas escrituras con las que predican en las rameras de la tierra dan testimonio que el único Hijo del Dios de los judíos mencionado en las escrituras es Satanás y no Jesucristo. Job 1:6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Claro que también las escrituras dicen que este Dios tiene varios hijos, pero es imposible que Jesucristo esté incluido entre los hermanos de Satanás, no solo porque del mismo árbol no pueden salir frutos buenos y frutos malos, sino porque también las escrituras dan testimonio que Jesucristo es el unigénito, único Hijo de Dios. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda. Por eso, este sexto reino donde utilizaron el nombre de Jesucristo para ponérselo a Satanás, el Hijo del Dios de los judíos, es un reino dividido, porque Jesucristo y Satanás estarán divididos por toda la eternidad. Así como el Dios de los judíos dejó todo bien atado para que no creyeran en Jesucristo y lo mataran, así también Jesucristo dejó suficiente evidencia en las Escrituras para que no relacionaran a su Padre Celestial con el Dios de los judíos. El hierro y el barro cocido en la estatua de Nabucodonosor son como el agua y el aceite, son luz y tiniebla, son barro cocido y hierro, por lo tanto no se unirán jamás. Daniel 2:43. Así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. No se unirán jamás, porque con el decreto de Nicea unieron las enseñanzas que salieron de la boca de Jesucristo, con lo que salió de las bocas del dragón, la bestia y Satanás, tres demonios que establecieron en la tierra una monarquía de muerte y destrucción, manipulando y engañando a faraones, pueblos, emperadores, etcétera, etcétera. Y de esa forma conformaron una doctrina de engaños y crímenes que embriagaron a toda la humanidad, porque aquella es doctrina de espíritus inmundos y esa es la doctrina del diezmo y del ojo por ojo, la doctrina de las riquezas a costa de matar a quienes las poseen, la doctrina de las venganzas y de matar a los enemigos, la doctrina de no perdonar ni hasta la cuarta generación y de no tener ninguna misericordia, la doctrina de matar hasta los niños de pecho y repartir niñas vírgenes como botín de guerra, la doctrina de adorar a Satanás como hijo de Dios y a un Cristo que es hijo del progenitor de Satanás, la doctrina de las pestes y las plagas, la doctrina de las maldiciones y las injusticias, la doctrina de las enfermedades y la muerte. Con esa doctrina de demonios, las iglesias tienen arrodillada a la humanidad ante las dos bestias y el dragón. Apocalipsis 16:13. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas.
pues son espíritus de demonios que hacen señales y van de los reyes de la tierra en todo el mundo, para unirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Ahora por fin podemos identificar al falso profeta, porque este versículo indica que el falso profeta es el tercero en la sucesión del trono del dragón. Recordemos que el dragón le entregó el trono a la bestia y la bestia le entregó su trono a su hijo Satanás. Por tanto, el falso profeta es Satanás, porque Jesucristo es el profeta que había de venir para hacer señales y milagros en el nombre de Dios. Y al ser Satanás adorado en las iglesias como si fuera el profeta Jesucristo, por eso Satanás es el falso profeta. Ahora, con toda esta información, usted que lee y yo que escribo, ya podemos descifrar el misterio de Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras de la tierra, para que podamos comprender cuál fue la forma como entregaron por segunda vez a Jesucristo en manos de los judíos en el concilio de Nicea. Apocalipsis 17:1. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Entonces, como el trono de la bestia fue establecido en las iglesias cristianas después del concilio de Nicea, eso también significa que después del concilio de Nicea en las iglesias cristianas es donde están los reyes de la tierra. Por tanto, los que fornican con la gran ramera después del concilio de Nicea son todos los predicadores de las iglesias cristianas. Ahora veamos cuáles son las piedras preciosas, las perlas y el oro con el que se adorna la gran ramera. Apocalipsis 21:14. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era de oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata y el cuarto esmeralda, el quinto onís, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Con estas 12 piedras preciosas, que son los 12 apóstoles del Cordero, y con el oro puro de la Nueva Jerusalén, se adorna la gran ramera, porque la doctrina que representa la gran ramera es la doctrina del dragón establecida en el antiguo pacto, mezclada con los evangelios de los apóstoles que corresponden al nuevo pacto. Y el fruto de esta abominación es el satánico judeocristianismo, y ese es el misterio que tenía escrito en su frente: Babilonia la Grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Porque el judeocristianismo es la doctrina de la gran ramera, que predican en todas las iglesias cristianas, y por eso esta inmundicia es la doctrina madre de todas las iglesias cristianas, o sea, de todas las rameras de la tierra. Por tanto, lo que adoran los judeocristianos en sus abominables iglesias es a la gran ramera y a Satanás, porque el cordero que adoran en las iglesias cristianas es Satanás. Entonces, lo que realmente sucedió en el concilio de Nicea fueron las bodas del Cordero, que habla como dragón, con Babilonia la Grande, la madre de todas las rameras. Y eso es porque la dinastía del dragón siempre imita diabólicamente las cosas de Dios, porque el gran suceso del milenio son las bodas del Cordero, con la desposada del Cordero, que está representada por la Nueva Jerusalén. Apocalipsis 21:2. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía:
He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Por tanto, el tabernáculo que se estableció en la tierra después del concilio de Nicea, con las bodas entre Satanás y la gran ramera, fue el tabernáculo de Molot, porque usted que lee y yo que escribo, ya sabemos que el demonio Molot es el dios de los judíos que adoran en las iglesias cristianas. De esa forma dejaron a Jesucristo fuera de circulación y además le pusieron por padre al principal fornicario con la gran ramera. Isaías 23:17. Y acontecerá que al fin de los 70 años visitará a Jehová a Tiro y volverá a comerciar, y otra vez fornicará con todos los reinos del mundo sobre la faz de la tierra. Este es el que ha fornicado con todos los reinos del mundo. Esta bestia es la que ha embriagado a todos los moradores de la tierra con su doctrina ramera. Jeremías 13:13. Entonces les dirás: así ha dicho Jehová, he aquí yo lleno de embriaguez a todos los moradores de esta tierra, y a los reyes de la estirpe de David, que se sientan sobre su trono, a los sacerdotes y profetas, a todos los moradores de Jerusalén. Jeremías 25:15. Porque así me dijo Jehová, Dios de Israel: toma de mi mano la copa del vino de este furor, y da a beber de él a todas las naciones a las cuales yo te envío. Y beberán y temblarán y enloquecerán a causa de la espada que yo envío entre ellas. Y tomé la copa de la mano de Jehová y di de beber a todas las naciones, a las cuales me envió Jehová, a Jerusalén, a las ciudades de Judá y sus reyes, y a sus príncipes, para ponerlos en ruina, en escarnio y en burla y en maldición, como hasta hoy. Les dirás, pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel: bebed y embriagaos, y vomitad y caed, y no os levantéis a causa de la espada que yo envío entre vosotros. Y si no quieren tomar la copa de tu mano para beber, les dirás tú: así ha dicho Jehová de los ejércitos, tenéis que beber. Porque he aquí que la ciudad de la cual es invocado mi nombre, yo comienzo a hacer mal, y vosotros seréis absueltos. No seréis absueltos, porque espada traigo sobre todos los moradores de la tierra, dice Jehová de los ejércitos. Tenéis que beber. Esa era la orden del Dios de las iglesias. Esa es la embriaguez con la que el Dios de los judíos embriagó a todos los moradores de la tierra, desde los púlpitos de las iglesias. No permite que se nieguen, pues los necesita ebrios para que no puedan distinguir entre la doctrina de Dios y la doctrina madre de todas las rameras. Y son las iglesias las encargadas de mantener borrachos a los moradores de la tierra, repartiéndoles el vino de la copa, su doctrina de demonios, con que el Dios de los judíos ordenó embriagar a todas las naciones. Esa es la copa llena de abominaciones y de la sangre de los mártires que tiene en la mano la gran ramera, que está sentada sobre la bestia escarlata, porque la copa que el Dios de los judíos obliga a beber es la doctrina del dragón, del cual recibió el trono y el poder. La profecía que describe a la Jerusalén celestial, la santa ciudad de Dios, le da plena validez a los escritos de los 12 apóstoles cuando dice que los cimientos de aquella ciudad espiritual son los 12 apóstoles. Por eso utilizaré un versículo, uno de los evangelios que Constantino ordenó destruir, para conocer lo que dijo Jesucristo que era necesario que sucediera para que los moradores de la tierra conozcan la verdad y se arrepientan. Evangelio de Tomás 28. Dijo Jesús: yo estuve en medio del mundo y me manifesté en ellos en carne. Los hallé a todos ebrios y no encontré entre ellos uno siquiera con sed. Y mi alma sintió dolor por los hijos de los hombres, porque son ciegos en su corazón, y no se percatan de que han venido vacíos al mundo, y vacío intentan otra vez salir de él. Ahora bien, por el momento están ebrios, pero cuando hayan vomitado su vino, entonces se arrepentirán. El vino que los mantiene ebrios es la doctrina del Dios de los judíos. Ese es el vino que Jesucristo dijo que los hijos de los hombres deben vomitar. Con ese mismo vino, las iglesias cristianas contaminaron el cristianismo y con aquella contaminación impiden el acceso al reino de los cielos, porque las iglesias están al servicio de Satanás, el falso Cristo. Y la labor de este falso Cristo, Satanás, en la tierra es impedir el acceso al reino de los cielos. Por eso el Dios de las iglesias mantiene borrachos
a los moradores de la tierra desde los púlpitos de las iglesias que dicen ser cristianas, porque mientras se mantengan borrachos no podrán acceder al reino de Dios. Primera de Corintios 6:10. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Las iglesias cristianas tuvieron su origen en el Concilio de Nicea, encabezadas por la sanguinaria Iglesia Católica. Esta iglesia la parieron judio-cristiana para que estuviera al servicio del Dios de los judíos y del Hijo del Dios de los judíos en la tierra. En esta iglesia y en todas las iglesias que practican la misma doctrina de la bestia, el Dios de los judíos, y su hijo Satanás, el falso profeta, se han encargado de mantener unido el hierro con el barro. Esa es la gran obra de todas las iglesias en la tierra, mantener unidos el hierro con el barro cocido de este sexto reino sobre el que se sienta la gran ramera. Esa es la labor de las iglesias en este mundo, defender la dinastía del dragón. Recordemos que Satanás no pudo conseguir que Jesucristo le adorara como Dios cuando le ofreció todos los reinos de la tierra, pero las iglesias consiguieron para Satanás lo que él no pudo conseguir. Las iglesias adoran y hacen adorar al Hijo del Dios de los judíos como Jesucristo. La Iglesia Católica fue parida en Nicea y fue la encargada de imponer al progenitor de Satanás como Dios, utilizando la doctrina de demonios transmitida por este Dios como fuente de conocimiento de lo que se diría de Dios en la tierra, imponiendo a la bestia por encima de las enseñanzas de Jesucristo. Fue así como convirtieron la doctrina de la gran ramera en la madre de todas las rameras que existen hoy, las iglesias cristianas. Y aunque las iglesias de hoy dicen ser distintas a la Iglesia Católica, en todas ellas adoran la misma bestia que adoran en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica, con espadas, guillotinas y hogueras, inició la labor de extinción de los cristianos primitivos y del testimonio de Jesucristo. Estos fieles al testimonio de Jesucristo fueron excomulgados por la Iglesia Católica, los torturaron, los decapitaron, los descuartizaron con horribles métodos, los quemaron en hogueras y muchas otras atrocidades, porque después de Nicea solo había cabida para los cristianos de Constantino. Y estos cristianos a servicio del imperio y de la nueva Iglesia Católica empezaron a perseguir implacablemente a los discípulos de Jesucristo, porque estos no aceptaban la Iglesia Católica como administradora de las enseñanzas de Jesucristo. La supremacía papal, respaldada por el Imperio Romano, sumió la tierra en tinieblas, tal o peor a como estaba antes de la venida de Jesucristo. Muchos de los cristianos primitivos se internaron en las montañas porque eran obligados a declararse católicos, apostólicos y romanos, y eso equivalía a aceptar el Dios de los judíos como Padre de Jesucristo. Por eso se apartaron del mundo para esconderse en oscuros sitios y así librarse de ser obligados a convertirse en cristianos católicos y poder conservar los escritos del testimonio puro de Jesucristo y guardarlos para sus generaciones venideras. Estos valientes enseñaron a sus generaciones nacientes a aprender de memoria los evangelios del ministerio de Jesucristo. Los niños de estos eran como escritos vivientes y durante sus reuniones los niños recitaban largos relatos de los evangelios que no querían en el libro de los cristianos de Constantino. Aquellas enseñanzas de la verdad que la Iglesia Católica Romana estaba empeñada en exterminar, así pasaron varias generaciones, escondidos, pobres, descalzos, vestidos con harapos, aguantaban frío, hambre, persecuciones y horribles maltratos. Muchos de ellos fueron quemados en hogueras, otros sirvieron de carne a las guillotinas, espadas, a las fieras del circo romano. Fueron mutilados, recibieron latigazos, laceraciones y torturas en general. Pero ninguno de estos sufrimientos los alejó de su fe en Jesucristo y preferían morir de horribles formas antes que aceptar la imposición del Dios judío como Dios. Tenían asumido que debían morir antes que aceptar lo que la sanguinaria Iglesia Católica cocinaba para cambiar por completo el motivo por el cual el Dios de luz había enviado a su Hijo como Salvador de la humanidad. La persecución de la Iglesia Católica en contra de estos santos era implacable, y a pesar de su sana forma de vivir y de los valores que en ellos sobresalían, había quienes los denunciaban por considerarlos una amenaza para el orden público. Y cuando la autoridad papal se percataba de los sitios de refugio de los cristianos primitivos,
emitía edicto para cumplir espantosas misiones de derramamiento de sangre, y los soldados al servicio del Imperio Romano masacraban pueblos enteros con el elogio del Papa y cometían sanguinarias masacres en contra de estos valientes. El mundo cristiano actual es totalmente indigno de estos mártires que defendieron el testimonio de Jesucristo hasta la muerte, pero la fidelidad de estos santos no fue suficiente para impedir que la Iglesia Católica, en cabeza de Constantino, impusiera al progenitor de Satanás como Dios, pues el mal triunfó sobre el bien, y el resultado de siglos de persecuciones e injusticias en contra de estos hombres de Dios dio su fruto, y los cristianos a servicio de la Iglesia Católica impusieron a la bestia como Dios. Y de la Iglesia Católica han salido todas las iglesias que se proclaman cristianas, evangélicas, protestantes, etcétera, etcétera. Todas las iglesias que existen hoy son descendientes de la sanguinaria Iglesia Católica, y aunque las nuevas iglesias dicen haberse apartado de la madre de todas ellas, continúan con su misma obra. En estas iglesias adoran la misma bestia que adoran en la Iglesia Católica. Predican lo mismo que se predica en la Iglesia Católica. Por ende, continuaron exterminando el testimonio de Jesucristo y matando a las personas que quieren convertirse en discípulos de Jesucristo, ya no con espadas, guillotinas y hogueras, sino con la blasfemia que se cocinó en el primer concilio de Nicea, donde sentaron a la bestia en el trono de Dios junto con un falso Cristo, hijo del anticristo. Las iglesias encabezadas por la madre de todas aquellas mantienen sepultado el testimonio de Jesucristo diciendo que son cristianas. Las iglesias prostituyen el periodo de la gracia de tal forma que nadie lo aprovechó, pues diciéndose cristianas adoran al anticristo como Dios y continúan haciendo adorar al maligno del cual vino Jesucristo a salvar la humanidad. Las iglesias mataron la labor de Jesucristo. Las iglesias se encargaron de hacer vana la venida de Jesucristo para la humanidad. Por lo tanto, no se ha aprovechado el tiempo de la era de la gracia, porque desde la época de Constantino se dejó de predicar el evangelio del reino de los cielos que trajo Jesucristo, porque las iglesias contaminaron el evangelio del reino de los cielos con la doctrina de muerte e injusticia del Dios de los judíos. Las iglesias jamás han tenido la obra del Espíritu Santo. Las iglesias son el enemigo a vencer por parte de los discípulos de Jesucristo. Jesucristo envió varias advertencias a las iglesias que se congregaban en su nombre mediante mensajes entregados al apóstol Juan en su visión apocalíptica. Veamos. Apocalipsis 2:7. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer de maná escondido. Le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Apocalipsis 2:29. El que tiene oído, oiga todo lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:6. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:13. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Apocalipsis 3:22. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ninguna otra advertencia fue tantas veces reiterada por Jesucristo. No fue una, ni dos, ni tres. Fueron 7 veces la que Jesucristo advirtió que tuvieran atentos con sus oídos a lo que el Espíritu dice a las iglesias que se congregaban en su nombre. Veamos entonces qué es lo que el Espíritu advierte para que tengan en cuenta las iglesias que se congregan en el nombre de Jesucristo. Apocalipsis 2:2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor a mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete. En el versículo 2 dice el Espíritu que hay que probar a los que dicen ser apóstoles para saber si son mentirosos, y
¿Cómo se prueba un apóstol para saber si es mentiroso? Si alguien se dice apóstol, entonces ese alguien solo entregará cosas que salieron de la boca de Jesucristo como enseñanza de Dios, porque solo Jesucristo tuvo apóstoles. Entonces, si alguno viene diciendo que es apóstol, pero predica como enseñanza de Jesucristo lo que mandó el Dios del Antiguo Testamento, ese es un apóstol mentiroso, porque es un servidor del Dios del Antiguo Testamento, y el Dios del Antiguo Testamento no tuvo apóstoles. En el versículo 3 dice el Espíritu: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Esa es la labor del que debe cumplir una iglesia que se congregue en el nombre de Jesucristo. Trabajar arduamente en el nombre de Jesucristo, no en el nombre de Moisés o del Dios que dio a conocer otro. Porque si es una iglesia de Jesucristo, entonces trabajará en el nombre de Jesucristo y enseñando la doctrina que salió de la boca de Jesucristo. Sigamos. En el versículo 4 dice el Espíritu: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto lo dice para advertir que si una iglesia diciendo ser cristiana se dedica a predicar a otro que no es Jesucristo, entonces aquella iglesia se ha olvidado de lo que dice ser. Porque si dice ser cristiana es porque ama a Jesucristo, y si ama a Jesucristo, entonces debe predicar a Jesucristo para demostrar fidelidad por aquel que dice amar. Pero si se dedica a predicar a otro que no es Jesucristo, entonces esta iglesia se olvidó de su primer amor y ya no ama a Jesucristo, sino al otro que ahora predica. Bueno, vamos a dejar esta lectura hasta aquí. Llegamos a la página 361. Si te está gustando esta lectura, dale me gusta, activa la campanita, suscríbete, visita el canal del autor de este libro, Revelaciones para Hijos de la Luz.